esta preocupación como ustedes saben, en la carrera que ofrecemos aquí, que se llama Gobierno y Finanzas Públicas, en 8 de las materias, nuestros estudiantes ven transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas. Entonces es un tema, digamos, de la agenda del CIDE, no solo en Región Centro, sino en el CIDE Santa Fe hay un equipo grande de gente que se dedica a eso. Impulsamos una red con organizaciones de sociedad civil que se dedica a la rendición de cuentas. El Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Pero me parece que para entender dónde estamos necesitamos, aunque sea muy rápidamente, hacer un recuento, una carta de naturalización, sino hasta el año 2000, cuando con el cambio en el partido, en el gobierno, se abre un espacio que permitía claramente modificar el principio del secreto administrativo. Sobre la posición del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes hacia un Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, las nuevas reformas constitucionales en materia de rendición de cuentas. Las iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se encuentran actualmente en el Congreso de la Unión, cuyo propósito lo es que se pueda expedir una ley general de la materia, es correcta desde el punto de vista de su motivación, pues como es del conocimiento de todos, a nivel federal existe un marco jurídico diverso que hace complicado el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es por la causa anterior que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes concuerda con el sentido de la mayoría de las propuestas de reforma, pues está convencido que una norma general ayudará a subsanar las deficiencias y omisiones existentes, plasmándose de manera clara y exacta el alcance que debe de tener la transparencia a nivel nacional. Las propuestas con las que se está de acuerdo son las referentes, primero, a la dotación de autonomía al actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, pues de esa manera tendrá mayores facultades para regular a los poderes y órganos federales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, con esta autonomía, el IFAI mantendrá la homogeneidad en cuanto a la aplicación de las disposiciones en materia de transparencia, al revisar cualquier resolución emitida por los órganos garantes estatales que sean sometidos a su consideración o al revisar a su criterio cualquier resolución sin que medie petición del particular, conocido como facultad de atracción. Segundo, la existencia de un recurso extraordinario, como lo es el de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el caso de que exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional a través de las resoluciones emitidas por el órgano garante federal, pues esta materia es de vital importancia, ya que con ello se garantiza que todos los mexicanos en su conjunto tengan las condiciones de tranquilidad y colaboración necesaria para poder vivir y prosperar en paz. Tercero, la previsión de que se sigan conservando órganos especializados en la materia a los cuales se les otorgue autonomía constitucional, pues con lo anterior se reforzarían las decisiones tomadas respecto al acceso de la información pública y además de que se actuaría con independencia y sin injerencia de los poderes, cuestión que en algunos otros estados de la República no sucede. Por poner un ejemplo, el órgano de transparencia en el estado de Chiapas o Guanajuato, que son órganos descentralizados que están bajo la supervisión del Poder Ejecutivo Estatal. 4. Provisión de la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, lo cual es plausible, ya que la experiencia en la materia, recordemos el caso Querétaro, donde el Honorable Congreso de esa entidad hizo nugatorio el derecho de acceso a la información al querer fundir las atribuciones de transparencia con las de los derechos humanos. Ha demostrado que sí es necesario el otorgamiento de este derecho para acudir en la defensa de los derechos de los gobernados
y que no ocurra una vulneración a su esfera jurídica. En las propuestas en las que no se está de acuerdo son las concernientes a la designación de los comisionados por parte del Poder Ejecutivo, pues podría presumirse su injerencia a la hora de toma de decisiones, considerándose que no habría un proceso abierto y transparencia. También en la integración de la Junta de Gobierno del órgano garante federal, pues 7 comisionados se considera son bastantes si se toma en cuenta que cada una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 5 ministros que analizan una gran cantidad de asuntos. En lo que respecta al impacto que tendrían estas reformas en el ámbito local, se puede afirmar que sería muy poco, salvo las propuestas de autonomía constitucional local y la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad. Las demás estarían reservadas para la Federación. El reconocimiento que se le daría al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes como un organismo autónomo, constitucionalmente hablando, es en positivo, y no porque el instituto fuese dependiente de cualquier otro organismo o entidad, que no lo es, sino porque esto vendría a reforzar la autoridad que en la materia se tiene, pues desde el inicio de su operación se ha encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental. Hablando particularmente sobre lo que contendría la nueva Ley General de Transparencia, se puede señalar que el efecto a nivel estatal sería en una pequeña medida, pues tomando en cuenta las consideraciones aportadas dentro de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, de lo que contendría esa ley general, se manifiesta que nuestra actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé esos supuestos como la definitividad de las resoluciones, artículo 67, la colegialización de las resoluciones, artículo 66, la integración de la Junta de Gobierno por 3 comisionados, artículo 43, el nombramiento del presidente por los propios comisionados, artículo 47, la duración en el encargo de los comisionados, artículo 47, el procedimiento de nombramiento, artículo 44, remoción en el cargo, artículo 47, la rendición de informes, artículo 50, el perfil para ocupar el cargo, artículo 46, el servicio profesional de carrera, artículo 49, la autonomía presupuestal, artículo 42, la facultad para imponer medidas de apremio a los sujetos obligados, artículo 48, fracciones octava y 24, además de dar vista a los órganos de control competentes, artículo 63, la facultad para celebrar convenios, artículo 45, y la facultad de interpretar la ley, que está en el artículo 48, fracción tercera. Son pocas las adecuaciones que tendrían que hacerse a nuestra legislación local y solo para el caso de expresar la facultad de acudir al amparo, que no es necesario, pues esta facultad va implícita en el mismo hecho, ya que el derecho de acceso a la información es una garantía individual, por así establecerse dentro del artículo 6 de nuestra Carta Magna, por lo que al momento en que se considere que se vulneró esa esfera de protección, se acude ante la autoridad federal competente para que resguarde ese derecho. Prever la designación escalonada, que es otra figura que no se contempla, por lo que será necesario establecer reglas muy específicas que determinen la manera de realizar la sustitución, sin que se llegue a vulnerar cualquier derecho sensible para la persona que vaya a desempeñar su cargo, de manera que no infiera que se le está discriminando o limitando su derecho de permanencia, cuyo fin es el poder dar seguimiento a los trabajos institucionales. En cuanto a las propuestas de elaboración de un código de ética
y a la existencia de un organismo de supervisión ciudadana no tendrían razón de ser, porque no son materia de la ley, sino son cuestiones accesorias a la aplicación de la misma. Además, existe una ley de responsabilidades que señala cómo y quién debe hacer cumplir las leyes para determinar el efectivo desempeño del cargo, función y o servicio dentro del ámbito público. Asimismo, ya se cuenta con reglas para la profesionalización de la carrera. En conclusión, las leyes generales establecen las bases en las cuales habrán de apoyarse los diferentes niveles de gobierno para expedir normas que hagan posible la aplicación efectiva del derecho cuando la competencia es concurrente. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública es una materia coincidente, pues tanto la Federación, así como las entidades federativas y el Distrito Federal pueden realizar, por disposición constitucional, su regulación en el ámbito de sus respectivas competencias. La propuesta de reforma e integración de una ley general es positiva, teniéndose que trabajar al interior del Estado en lo mismo para estar acorde con la federalización, si será una copia más de la ley general y no se vuelva a recaer en la heterogeneidad, pues si no, no tendría razón de ser. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar una reforma de la cual se derive una ley general. Hacer la ley general va a ser complejo. Hay varias razones técnicas, pero no quiero entrar en el detalle. Pero luego de la ley general tiene que venir la acción de los congresos estatales, porque la ley general no sustituye a las leyes estatales. No es una ley nacional, no se está federalizando la materia, ¿sí? La ley general lo que va a establecer son estándares y criterios, y luego tendría que venir el proceso de modificación, el nuevo proceso de modificación de la legislación estatal, más en los estados donde los institutos no tengan autonomía constitucional, las reformas a las constituciones. Entonces, estabilizar el sistema va a llegar por lo menos 3 años, en el mejor de los casos. La ventaja relativa, ¿sí?, es que eso no elimina lo que ya existe, ¿sí? Entonces, digamos, podría haber un proceso medianamente razonable, si es que eso puede existir en este país, de organización del cambio institucional y del reacomodo de las instituciones. Pero sin duda, los cambios constitucionales tienen consecuencias que generan periodos de reacomodo permanente. Es la historia de los 10 años de transparencia, ¿no? Yo creo que no va a ser tan dramático en este caso, ¿sí?, pero sin duda va a haber un periodo de adaptación que va a ser de varios años y luego vamos a empezar a ver resultados. Parte de este proceso de adaptación tiene que ver con el acomodo a las realidades locales, particularmente a las municipales, ¿no? Es un problema de diseño permanente que tenemos, ¿no?, donde se quiere el más alto estándar, pero no se establece gradualidad en el cumplimiento de la disposición. Eso no es un problema de acceso, es un problema genérico que existe, ¿no? Seguimos en el, a veces lo he llamado así, el fetichismo legislativo, que cambiando la ley ya cambiamos la realidad. Pues no. Idealmente, una buena práctica sería establecer, como lo hizo la reforma en 2007, un transitorio que permitiera un proceso gradual de cumplimiento de las obligaciones, particularmente a nivel municipal, doblado por un principio de subsidiariedad de los gobiernos estatales. Es decir, en aquellos municipios en donde por sus condiciones económicas no alcanza, ¿sí?, tendría que entrar el gobierno estatal a suplir estos mecanismos y entonces lograr mecanismos de compensación y probablemente obligaciones diferenciadas para los municipios con diferentes capacidades a través de modificaciones en la legislación estatal.
pero esto supone un principio de gradualidad que, hasta donde yo conozco, es básicamente desconocido con la técnica legislativa nacional, y entonces la realidad es que hay quien va a cumplir y quien no va a cumplir, ¿no? Esa es la historia. Pregunta respecto del anonimato y de la transparencia. A ver, yo aquí, perdón por una posición un tanto radical, el problema no es de derechos, el problema es de la organización de la información en las administraciones públicas. Doy un simple ejemplo. Si yo llego a la mejor biblioteca del mundo y esa biblioteca no está debidamente catalogada y clasificada, y pido el Quijote y tienen 5 millones de volúmenes, la señorita bibliotecaria muy gentilmente va a decir, pues pase y búsquelo, o va a tener que poner a 10 funcionarios de la biblioteca que probablemente al cabo de 20 días quizás encuentren el Quijote. Es decir, ¿qué estoy tratando de decir? Que el principio constitucional está abierto. Lo que pasa es que tenemos que generar los procesos de archivo y de clasificación y de ordenación de la información para que el derecho sea efectivo. Ese es el trabajo. Doy un solo ejemplo. Cuando Inglaterra puso en operación su ley de acceso a la información, se dio un plazo de 5 años antes de que entrara en vigencia para organizar los archivos. Porque hay otra peculiaridad técnica de este derecho, y aquí es donde, ni modo, perdón, voy a tener que entrar. A lo que da derecho el acceso es al documento en el estado en que se encuentra. Por eso el derecho de acceso es un derecho limitado. La Constitución y la interpretación que se ha hecho orienta a una cosa distinta que se llama política de transparencia. La política de transparencia es el curso de acción deliberado de la organización pública para generar información que maximice el valor público de la información, tanto para la organización como para los ciudadanos.